Grabación. Vale. Buenas tardes. Iniciamos la grabación de la tutoría número 6 de la asignatura de Orígenes y Desarrollo del Trabajo Social. Os recuerdo que ya estamos en el tema 3, ¿vale? Que es el tema del Estado social. Se sigue viendo la transparencia, ¿verdad? En casa. Aunque yo le he dado a la teclita de grabación, espero que sí. Sí. Bueno, vamos a ver, perfecto. Bueno, os recuerdo, el Estado social, el tema lo empezamos el otro día. Ya hablábamos de un modelo de Estado donde ya estaba articulado lo social, es decir, son estados que devienen, o yo expliqué que devenían de un modelo de Estado liberal donde ya hay consecución de derechos, la primera generación de derechos liberales, ¿vale? Pero se van a ir consolidando otro tipo de derechos, de primera generación, segunda generación, tercera generación. En cualquier caso, van a intentar llegar hasta los derechos sociales. Cuando los estados liberales, ¿vale?, se vuelcan en ser estados que quieren aplicar políticas sociales porque entienden que la problemática social está generada por unas condiciones que también son sociales y son construidas e entienden que lo público es lo único que puede resarcir o cambiar o corregir ese tipo de problemas, pero siempre desde un Estado liberal de derecho, ¿vale? Cuando se dan esas circunstancias hablamos de un Estado social. Entonces, llegamos a la conclusión de que todo Estado social, esto lo decíamos el otro día, es previamente un Estado liberal, pero que no todos los estados liberales tenían por qué llegar nunca a ser un estado social. ¿Se está entendiendo esto? ¿Vale? En el planteamiento general, no sé si lo dije el otro día, lo normal sería, o según nos enseña la historia, es que primero está el estado liberal, ese estado liberal se socializa y se convierte en estado social y llegará un momento en que ese estado social, si sigue desarrollándose en términos sociales, termine siendo un estado de bienestar, ¿vale? Que sería el punto de más desarrollo en términos sociales y de derechos sociales que la historia de la humanidad ha conocido, ¿vale? Que eso es lo que ahora mismo se está desmantelando, se está desarticulando y estamos perdiendo. Ese es el planteamiento general para entender bien el tema. Pero decíamos que en términos de Estado social había como dos modelos, ¿verdad? Uno alemán, que se llama Estado social propiamente dicho, y una evolución de este, que sería el Estado de bienestar, ¿vale? Que vendrán además en tiempos distintos. Es decir, el Estado social tiene origen más, sirve de marco al trabajo social. Del trabajo social de ese momento es muy importante, ¿vale? Porque tenemos ya mucho trabajo de desarrollo. De hecho, en el tema 4 de esta asignatura, que lo veremos un poquito más adelante y veremos los inicios del trabajo social, muchas de las grandes figuras que son mujeres del trabajo social históricas están en este tiempo, ¿vale? Aquí es donde nosotros nos desarrollamos potente, ¿vale? Pero donde vamos a pegar el despegue fuerte va a ser ya los estados de bienestar, ¿vale? Pero bueno, ahí tenemos un sirve de marco al trabajo social, no hay un monopolio del Estado en lo social todavía aquí, o no tiene por qué haberlo, suele haber una combinación con lo privado, sea o no religioso, ¿vale? Y que se va a dar especialmente durante el siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, que estamos en el siglo XX, prácticamente mediados del siglo XX, ¿vale? Esto se le llama Estado social o Sozialstaat, que es alemán la palabra, y después vendrá el Estado de Bienestar o Welfare State, que será una palabra de origen británico, ¿vale? Inglés. ¿Por qué? Porque el contexto de este modelo es británico, viene de las ideas del informe Bevery, que ya lo hemos explicado en esta asignatura y también lo hemos explicado en la asignatura de fundamento, de Estado de Bienestar, ¿vale? Y básicamente lo situamos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí es lo que vimos el último día, ¿vale? Bien, estos dos modelos de Estado social, el Estado social propiamente dicho y el Estado de Bienestar o Welfare State, también generan dos tipos de política social distintas, ¿vale? Una sería la denominada política social germánica o socialpolitik, que la tenéis aquí, ¿vale? Política social germánica, que en España va a crear hasta modelos de política social, de servicios sociales y de trabajo social, ¿vale? Sobre todo de la mano de un autor que fue muy prolijo, que era Federico Rodríguez. Los primeras, porque había muy pocos hombres, casi ninguno, trabajadoras sociales formadas en España, ¿vale? Se formarán con manuales, libros y directrices al modelo de la política social germánica de Federico Rodríguez, ¿vale? Esto es una tendencia muy concreta. Es un tipo de trabajo social más de los últimos años del franquismo, primeros años del franquismo, durante el franquismo, básicamente.
Porque además recordad que nosotros tenemos como modelo ideológico, fíjate que lo tonto éramos a la Alemania nazi. Todo lo que hacían ellos para nosotros era el top y todo lo copiábamos, ¿vale? Esta parte es política social germánica que deviene incluso de antes de la Alemania nazi. Política social anglosajona sería el segundo modelo. ¿Cuál es esta? La del social welfare, que tiene que ver con el welfare state, que es estado de bienestar, que es lo que hemos explicado antes, ¿vale? Welfare state se nutre de un tipo de política social, que es la política de bienestar o política de bienestar social, social welfare, ¿vale? En España estarán los manuales de Manuel Moy. Yo me he informado con manuales de Manuel Moy, ¿vale? De una época posterior. Ya todo esto lo incorpora, ¿vale? Y esas generaciones de trabajadores sociales, entre las que yo me encuentro, nos formaremos con manuales de Manuel Moy. Casi todos los libros que vosotros trabajáis de trabajo social en la UNED, de trabajo social, citan a Manuel Mois. Lo digo para que veáis un poco la influencia. A Federico Rodríguez más difícil encontrar cita, pero a Manuel Mois sí, porque es la última tendencia de desarrollo que hemos tenido del trabajo social, ¿vale? Y así nos ubicáis también un poco. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el Estado social después de esta aclaración terminológica. El Estado social hemos dicho que es una de las formas de Estado, que además proviene de un previo Estado liberal, ¿vale? Y una evolución en términos de derecho hacia lo social, y hablamos de Estado social, ¿vale? No es derechos sociales como el Estado de bienestar, sino en un estado anterior, en una fase, por no utilizar la palabra Estado, en una fase anterior hacia lo social. Fue la institución reformadora de la cuestión social, ¿vale? Muy importante. Es decir, ¿qué elemento va a desarrollarse durante la época del Estado social? Recuerdo, Estado social, Estado comprometido con lo social, ellos lo llaman la cuestión social, también la denominarán la cuestión obrera, porque estamos en esa época, ¿vale?, en que lo obrero preocupa y preocupa mucho, y echar cuenta al obrero preocupa y preocupa mucho, porque el obrero te puede paralizar una sociedad, te puede paralizar una fábrica, te puede paralizar un sector de producción. Esto es muy importante. Tiene gran fuerza. Entonces, si yo no echo cuenta al obrero, a mí se me podría ir de las manos y peligrar el statu quo, la paz social, vais viendo por dónde voy. Si yo dejase la cuestión obrera sin atender, podría ocurrir lo que ha ocurrido en otros países en esos momentos anteriores, como son revoluciones rojas, soviéticas, comunismo, marxismo, socialismo. Vais viendo por dónde voy. Entonces, vamos a echar cuenta a esto, porque si esto no se contiene, y no es con la violencia, si no lo contenemos, podría ocurrirnos lo que le han ocurrido a otros países. Entonces ya no son ni Estado liberal ni absolutamente nada, sino que hablamos de marxismo, comunismo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces la cuestión social va a ser muy importante, también denominada cuestión obrera, por lo que estamos comentando. Fijaros si ahora mismo se le echara cuenta la cuestión obrera de Cádiz. Tenemos a Toita Cádiz levantada. Toita Cádiz levantada. Yo creo que hasta la policía de Cádiz estaría levantada si no tuviera que ser policía. No sé si me estoy explicando. Es decir, lo llaman el sector del metal, ¿no? Pero lo tienen muy mal. Lo tienen muy mal. Y ahí están colapsando la ciudad y se sientan con la patronal y ahí, pues no. Como veis, está la cosa muy mal para los gaditanos, para los trabajadores no gaditanos, que son, ya sabéis que emplean a mucha más gente que están en el sector, ¿vale? Ahí están luchando, vamos a ver si lo consiguen. Fue una institución reformadora de la cuestión social o de la cuestión obrera, donde se empezó a atender aspectos que hoy parecerían normales en nuestros estados, en otros países de vía de desarrollo del tercer mundo. Esto ni les ha llegado, como es, por ejemplo, atender a las personas que tengan que sufrir paro forzoso. Nosotros hablamos de personas en desempleo paradas. Paro forzoso es yo no puedo trabajar por lo que sea, y a mí mi Estado me debería de cubrir, ¿vale? El tema de la proletarización, o lo que es lo mismo, salarios tan bajos, tan miserables, que yo tengo que meter a mis hijos a trabajar para garantizar que comamos en mi casa. Recordad que ese era el nombre del proletariado. La proletarización es lo mismo que lo que viene después, que es el pauperismo obrero. Es decir, recordad que en esta época el obrero era casi un esclavo, pero es que la tendencia que hay ahora mismo con los contratos laborales, precariedad laboral, es buscar esta misma sintonía.
Y es que lo que tenemos nosotros en países del tercer mundo son mucha gente trabajando en condiciones sin derechos laborales parecidas a la esclavitud, que enriquecen mucho a determinadas manos o personas. ¿Se está entendiendo? Esto se llama pauperismo obrero, proletarización, o también lo vais a encontrar como el tema de la alienación. Ya esto es lenguaje marxista. La alienación es ese proceso por el cual un sector de la población se queda con los beneficios del fruto del trabajo de otro, de la fuerza de trabajo de otro, para el enriquecimiento propio. Controlo los medios de producción de manera que este ciclo nunca se pueda romper. Esto se llama alienación. Es un proceso por el cual no el que más trabaja, yo no me quedo con el fruto de mi trabajo, sino que mi trabajo enriquece a muy poca gente. ¿Vale? Y el trabajo de muchos enriquece a unos pocos. Esto es un proceso, por favor, entendérmelo. Estoy siendo muy resumido, muy escueto, pero es una alienación. ¿Vale? Quien quiera saber más, que se lea más y lea los procesos de alienación que ahí tenéis para hartaros. Pero más o menos de lo que estamos hablando. ¿Qué ocurre? Que el Estado social entiende que esto es verdad. O sea, parte de que esto es real. Y como parte de que esto es real y sabe que en un momento determinado puede, en un momento, haber sublevaciones, haber revueltas, lo que vamos a hacer es intentar que eso no ocurra, dándole al obrero, cuestión obrera, cuestión social, aquellas reivindicaciones que entienden que son justas. ¿Vale? Y por eso me dan conquistas sociales, que en principio serán derechos laborales, derechos obreros, pero se terminarán convirtiendo en derechos para todo el mundo y son los famosos derechos sociales, que son también económicos. Por eso os pongo aquí que cobra sentido tras la Revolución de 1848, que fue la primera revolución socialista. Es decir, ¿cuándo se empiezan a hacer los estados sociales? Cuando ve que gente que no ha seguido esos pasos han acabado donde han acabado, porque la gente llega a un momento en que ya el sistema no les mola y lo cambian. Se llama una revolución. ¿Vale? Esto ya no nos gusta, vamos a hacer otra cosa donde yo esté mejor. Y donde yo esté mejor va a ser, por ejemplo, una revolución al estilo socialista. ¿Vale? Hay de muchos otros tipos, y recordad que en la Segunda Guerra Mundial hablamos de otros tipos de cambios, ¿vale? Que en vez de ir hacia las izquierdas radicales o más radicales, se fueron hacia las derechas más fascistas, ¿vale? Más radicalizadas, ¿vale? Los dos polos son revueltas, contestaciones grandes ante un sistema que entienden todas esas masas que es injusto con ellos. No sé si me estoy explicando. Un descontento social. Vale. Por eso hay que mirar mucho la historia. Sería guay que la gente estuviera bien cubierta en su estado de bienestar para que no se radicalizaran hacia las izquierdas o hacia la derecha, como viene ocurriendo en España en la última década. Uy. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Vale. Seguimos avanzando. Ese estado social, ¿no? En el siglo XIX, os pongo aquí, se le sumará al concepto de estado social otro tipo de elementos, para que luego lo iremos armando con el estado de bienestar, ¿vale? Para empezar, la reforma general de la sociedad en una monarquía de naturaleza social. Os recuerdo que aquí estamos también en pleno debate de las monarquías, repúblicas, monarquías parlamentarias más antiguas, recordad a los británicos, ¿vale? Pero estamos en ese tipo de proceso. Entonces, es un acercamiento al pueblo de naturaleza social, donde las monarquías que representan simbólicamente y no simbólicamente la represión de unos pocos hacia la totalidad, ¿vale? Esa monarquía quedase sujeta hacia un órgano común de decisión grupal, que lo vamos a llamar parlamento, va viendo, y que estuviera bajo ese elemento, ¿no? Y por tanto tuviese una visión o un elemento de tipo social. En la historia de España esto va a tener un montón de altibajos y de cuestiones que ya conocéis de la historia de España, pero en verdad la historia de Europa. Es decir, todos estos procesos de cambio, al final cada país lo ha resuelto de una manera distinta. Nuestra historia nos ha llevado a una monarquía parlamentaria, que es la que nosotros tenemos, pero, por ejemplo, nuestros colegas portugueses o nuestros colegas franceses les ha llevado a república. Los dos son democracia. No sé si me estoy explicando. Son modelos, pero en cualquier caso los dos son democracia y los dos son perfectamente válidos y aplicables. La diferencia entre una monarquía parlamentaria es que el rey y el trono lo heredan por razón de sangre. Parece ser que ya las mujeres van a poder ser reinas en España, ¿vale?
Es curioso que sea a partir de la hija de este rey y no lo hubiese sido con la hermana, que hubiese estado guay, hubiese sido un cambio grande. Y en otro sitio, en vez de el jefe del Estado ser por sangre, ¿vale? Por herencia, hubiese sido por votación. Es decir, el presidente de la República Francesa es un señor o una señora, en este caso un señor, que lo votan los franceses. Hay una campaña electoral y esa persona no es el presidente del gobierno francés, es el jefe del Estado, el jefe de la República. No sé si me estoy explicando. Ese no gobierna, ese hace lo mismo que el rey. Está ahí para cuando tiene que estar, ¿vale? Pero esa persona que está ahí, no, el jefe, hay dos, el jefe, el presidente francés y el presidente de la República, que es jefe de Estado. En nuestro gobierno, el jefe de Estado es el rey, por herencia y por constitución, y después hay un gobierno que es el que gobierna, que es el que viene de las elecciones. No sé si me estoy explicando. En Francia, las dos figuras son por elección. ¿Se va entendiendo? Y esta persona que está aquí, pues se podría, por ejemplo, Felipe, el rey nuestro, voy a decir, oye, yo estoy en una república, estoy preparado, cualificado, me quiero presentar. Bueno, te votarían o sí o no. ¿Se va entendiendo? En Francia funciona, por ejemplo, así, ¿no? Son dos maneras de resolverlo, pero en cualquier caso provienen de aquí los elementos que tienen que ver con todas las reformas, la monarquía, el tema del parlamento, el tema de... ¿vale? Pero, ojo, hacia lo social, que es el giro que nosotros le estamos dando en este tema. Eso es muy importante. También estaría paralelo a todo ello, ya hemos explicado hacia atrás, el desarrollo de los seguros sociales. Avisarme si se pone eso oscuro, ¿eh? El desarrollo de los seguros sociales. Ese desarrollo de los seguros sociales ya hemos explicado que terminarán convirtiéndose después del informe Weber y Segunda Guerra Mundial en la famosa seguridad social, ¿vale? Pero viene de esos seguros sociales que a lo largo de esas décadas y generaciones irán mejorando, ¿vale? Hasta los modelos ya de seguridad social. Todo eso, es decir, una monarquía, si existe, pero que sea parlamentaria, por ejemplo, que esté bajo el tema del control político del pueblo, que además tenga carácter social, que además se desarrolle hacia los seguros sociales, a eso lo llamamos pluralismo socialista. Ese pluralismo socialista, de esto podéis leer un montón, ¿vale? Pero es como se le llama, pluralismo socialista. Es el enfoque de un Estado liberal con una mirada hacia el socialismo. Pero, ojo, siendo un Estado liberal. Pero apuntan hacia allá para contrarrestar los efectos de las posibles revoluciones soviéticas. Es decir, yo a mi gente, a mis trabajadores, le voy a dar derechos o prestaciones, le voy a conceder cosas de manera que no tengan que hacerme la revolución para conseguirlo. ¿Se va entendiendo? Esto también es estado de bienestar. El estado de bienestar será un estado capitalista, pero aplicando políticas como si fueran socialistas. Socialismo no me refiero al partido de aquí, sino al socialismo de la Unión Soviética, ¿vale? Con esa mirada en la sociedad, educación gratuita, sanidad pública gratuita, o sea, va a mirar hacia allá, ¿vale? En España, ¿quién va a estar aquí? Cosas que ya conocéis. La famosa Comisión de Reformas Sociales de 1883, que más adelante se convertirá en el Instituto de Reformas Sociales, ¿vale? Pero esa comisión ya está en esta sintonía, está entendiendo este proceso y la va a aplicar en España. Y va a empezar a jugar con nuestra realidad y nuestras dificultades, igual que todos los países tienen la suya, para intentar armarlo y construirlo de manera que eso vaya para adelante, ¿vale? Más cositas. También vamos a ver que paralelo a todo ese proceso tiene que haber un cambio de legislación. Es decir, yo tengo esas ideas, tengo hasta una comisión de reformas sociales, pero tengo que crear ley, tengo que crear reforma, ¿vale? Reforma de carácter legislativo, porque si no esto no se traslada de verdad al pueblo, digamos, a la sociedad, entonces no sería un Estado social propiamente dicho, ¿vale? Un segundito. Esto que bebo no es whisky, ¿eh? Esto que bebo es té. Se me notaría, ¿no? Que ya haría así, confundiría los renglones, a lo mejor hasta me salga hasta de la pantalla, ¿no? La pantalla que no sabe dónde le da. Eso va a ser. Y a más buchito le doy, más falla esto. Bueno, hemos dicho, el Estado
está en esa sintonía, por eso entendemos lo de Estado social, y ahora lo que va a hacer es cambiar normas. Vamos a cambiar, van a transformarse en derechos de tipo sociolaboral, ¿vale? Muy importante, claro, cada vez que tú haces un cambio legislativo o normativo, ¿a quién afecta? Pues a quienes tradicionalmente venían haciendo lo que tú ahora quieres hacer. Es decir, si tú vas a ocupar la esfera de lo social, porque entiendes que tú tienes que hacerlo de manera pública y es muy importante, ¿quiénes estaban en lo social? Pues en nuestro caso, en nuestro contexto, la Iglesia. Pues no lo va a ver muy bien, ¿vale? Lo va a ver muy mal. Y recordad que España es muy católica, pero una harta, ¿vale? Entonces, muy católica, menos cuando fue republicana. Cuidado, que durante la República los españoles votaron otra cosa, ¿vale? Luego vino el golpe de Estado y otra vez, ya todo el mundo fue otra vez muy católico, ¿no? Ya sabéis el proceso. Rivalidad del Estado con la Iglesia. Claro, en esa pugna del espacio, ¿vale? Desplazamiento de la Iglesia de su posición central en tanto que prestadora de servicios, atención de lo social, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora yo por normas quiero estar aquí, yo quiero atender el sector, quiero controlar el sector, pero es que además quiero protagonizar todo lo que se haga con el sector, que sea del Estado, que sea iniciativa pública, que sea el político va a querer reivindicarlo como mérito propio. Recordad que intentamos que la gente no haga revolución, entonces tiene que visualizar mucho, mucho, mucho que es a partir de lo público. Por eso, cada vez que se hace algo, aparece un político y se le hace una foto, todos los medios de comunicación van detrás, ¿vale? No es casualidad, ¿vale? Es que ese político o ese grupo tiene que justificarse ante el pueblo, visualizar que está haciendo cosas, ¿vale? Es muy importante, además en España se produce también una expropiación o nacionalización de los bienes eclesiásticos. Aquí lo llamaremos desamortización. Ahí tenía en el siglo XIX y las desamortizaciones liberales en España. Eso es, coger cosas que eran de la Iglesia y convertirlas en bien público. Y a partir de ahí crear prestaciones públicas. Esto fue una revolución. Esas desamortizaciones se hicieron en muchos países europeos y eran coger bienes que estaban en manos privadas y por interés público pasarlas a bienes públicos. Imaginaros lo que esto supone. Esto es muy importante. Esto es como si tú dijeras en Sevilla, me voy a quedar con la catedral, que es un bien público muy potente, y la voy a convertir en un centro cultural o en un centro de acogimiento a población inmigrante. Eso es una bomba. Eso sería, se haría suave, ¿no? Quiero decir, no progresivamente. Las desamortizaciones, no te creas tú que fueron tan suaves. No te creas. Se crearon una serie de catálogos y los gobiernos liberales, no socialistas, liberales. La derecha española está compuesto por los más hacia el fascismo y más hacia la parte religiosa, ¿vale? Y más hacia la parte liberal. Así como dentro de la derecha española hay un montón de grupos que si se dejaran solo entre ellos no se entienden, ¿vale? Y luego están las izquierdas, que es otro montón. ¿Se va entendiendo? ¿Vale? Estos son derechas contra derechas. Hoy día, liberales que representan al capital, en este caso estos estados, que quitan a otra parte de la derecha, que es la iglesia, la parte más clásica, ¿vale? Que no representan tanto al capital, sino como el conservadurismo, ¿vale? Que también es esa parte. Pero se crearon, hubo alguna de ellas, no hubo una sola. La más fuerte fue la desamortización de Mendizábal, pero eso lo podéis leerlo en el manual, si no buscáis información. Fueron potentes, fueron bastante potentes. Pero son expropiación o nacionalización de los bienes eclesiásticos. También se llama nacionalización porque es darle a la nación lo que para la nación se entiende que es justo. Y dentro de la nación están todos los que viven, y todos los que viven son la cuestión obrera, social, los pobres. Se va entendiendo. Fijaros cómo se transforman los discursos, ¿vale? Y ya no lo haces por el bien sino por el bien de toda la nación. Y un recurso a nosotros no diríamos hoy nación, diríamos bien público, interés público, lo nombraríamos de otra forma, ¿vale? Se inició una reforma también protestante en Alemania. Esa reforma protestante también tendrá su rollo por otro sitio, pero también va en esta sintonía, ¿vale? Es una ruptura con elementos anteriores, pero también desde otro parámetro religioso, cuidado, ¿vale? En este caso el protestantismo, y en otro sitio, ya más para el siglo XX,
vamos a encontrar todo lo que sería el mundo soviético, el inicio del mundo soviético, la socialización soviética. Son como diferentes maneras que se van a ir, unos más tímidos, otros más bruscos, ¿vale? De cambios potentes hacia lo social, unos más suaves y otros en plan incluso revolucionario o bestial, ¿no? Claro, tú le quitas, hay una pugna entre lo social, yo quiero quedarme con lo social, te quito a ti, y mientras que yo me entero, lo monto y lo hago y a ti te quito, la gente que estaba ahí, ¿qué hacemos con ello? Por eso pongo ahí dónde queda la atención social. Muchas veces en esos cambios, en esos impas, te puedes encontrar que crea, por querer tú cubrir o hacer algo, puedes dejar desatendida a la población para la que se supone que vas a hacer algo, ¿vale? Y ejemplos de eso vamos a encontrar un montón, descontento vamos a encontrar un montón, pero también vamos a encontrar muchas iniciativas muy chulas, ¿vale? A ver si os puedo encontrar alguna. Muy importante, en esa intervención legislativa del Estado, fijaros, hemos dado una visión general, va a ser la vinculación hacia la revolución industrial. Claro, hay revolución industrial, contexto industrial, obrero, proletariado, cuestión obrera, ¿vale? Todo eso va ahí encadenado. Importantes repercusiones sociales, es decir, a más desarrollo industrial a la manera liberal que estamos viendo aquí, es decir, laissez-faire, laissez-passer de Adam Smith, la mano invisible, lo dejamos hacer, la economía es perfecta, no regulamos nada, más catastrófico es para los sociales y más impacto tiene en la población suya, ¿vale? Más daño social, grandes bolsas de miseria, etcétera, etcétera, que antes no existían por estas causas, ¿vale? Eso es lo que vamos a encontrar nosotros aquí, importantes repercusiones sociales. Cuidado que esas repercusiones sociales ya hemos dicho que con el tiempo, si no se corrigen, genera sus opuestos. Pues para empezar, a niveles internos, los movimientos sindicales, vais viendo, además, reivindicativos potentes, y a elementos más externos de los obreros, pero ya y políticos, pues serían los socialismos, marxismo, comunismo, como ideología ya de cambio del sistema, ¿vale? De contrarrestar todo el modelo entero, ¿vale? Si además se radicalizan, tenemos estos procesos, o la última tendencia en ese caso, que resolverá Europa con una segunda guerra mundial, fascismo, ¿vale? Y nazismo, que irán por otra rama, ¿vale? Con todo lo que hay ellos en Europa. La parte de Japón, si os dais cuenta, yo no hablo en esos términos, porque la parte esa tiene otros derroteros que tienen que ver con el imperialismo japonés, ¿vale? Pero la parte europea sí tiene esa base que es de corte económico y social, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Pues esas importantes repercusiones sociales, yo no quiero que haya revolución, no quiero que haya problemas, va a justificar, como os pongo ahí, la propia intervención del Estado. Intervención legislativa como urgencia a la cuestión social, que hemos dicho se va a llamar cuestión obrera o, también lo vais a encontrar en los libros, como cuestión industrial. Es decir, lo industrial es social. La cuestión industrial ya es una cuestión social. Es decir, cuando yo hablo de regulación laboral, igualdad entre hombres y mujeres, pensiones, accidentes de trabajo, eso es cuestión industrial. Si os dais cuenta, ya lo llamamos cuestión social, pero si fijaros, cuando hablamos de cuestión social parece que es gasto social, gasto, no hablamos de inversión. ¿Vale? Eso es horroroso, porque lo deja en una posición como mala, subordinada, no interesa. La industria, cuestión industrial, el poder, la innovación, el comercio, perdona, ahí está lo social, ahí es donde tenemos que intervenir, por eso los derechos son sociales y económicos, y van de la mano. ¿Vale? La economía genera esos elementos sociales, para corregir lo social tenemos que intervenir o controlar la parte económica, si no esto no se arregla, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Pero fijaros que se llama cuestión obrera o incluso cuestión industrial, porque es que están unidos, no se pueden separar. Claro, aquí os habla el libro, os explica de la miseria industrial. Es decir, tenemos unas revoluciones industriales que se han dejado al libre albedrío del liberalismo de Adam Smith, todo el tema del maltusianismo, ya conocéis todo ese tipo de teorías, que han hecho que esto sea así, una explotación del hombre por el hombre, ¿vale? Y crea miseria industrial. Esa miseria industrial no se puede explicar por causas naturales, es decir, no hay miseria en nuestras sociedades porque haya un desastre natural, porque haya una hambruna, porque haya una sequía. Mire usted, no hay ni una guerra, no es por eso, no es una epidemia que ha dejado, no, mire usted, no es eso, ¿vale? Sino que son causas artificiales, son creadas por los propios protagonistas. Es decir, el crecimiento del Estado social y de la administración prestadora de servicios va a ser una contestación, ¿vale?,
para precisamente contrarrestar esas causas artificiales creadas por el propio sistema industrial. Vais viendo, nuestro propio sistema económico, lo llamamos capitalismo, sistema industrial, me digo al sistema de producción que tenemos ahora mismo, que además está en un mundo globalizado, cada vez está creando mayor precarización en los países que antes teníamos, vamos a llamarlo estados de bienestar. ¿Vale? Esto está creado. Esto no es un accidente. Esto se hace así. ¿Vale? Y se hace de una determinada manera para que siempre se transfieran los beneficios de unas manos, de muchas manos, a muy pocas manos. ¿Vale? Y esto, si no se corrige, pues luego vienen graves problemas sociales. Esa intervención legislativa, seguimos la misma onda, la intervención del Estado social se va a hacer por búsqueda de un bien común, es evidente, ¿no? Porque es un Estado de tipo social, pero entendiendo todo lo que estoy explicando, también asegura el orden público. Claro, ¿por qué asegura el orden público? Pues mire usted, eso es muy fácil. Porque el pueblo o los ciudadanos de ese sitio legitiman su gobierno. ¿Qué significa que legitiman su gobierno? Que entienden que ese gobierno está ahí para cuidarlos a ellos. Y yo con ellos he hecho un acuerdo, que es, nosotros te votamos para que tú me cuides de esas amenazas industriales, de ese capitalismo, de todos esos problemas, porque yo te pongo ahí para que tú me representes a mí. No sé si me estoy explicando. Es decir, los políticos son servidores públicos. Esta frase se la dice tú un político y se echa a temblar. Pero mire usted, es que es verdad. Es que usted está ahí porque todos nosotros lo hemos votado para que usted nos atienda. En verdad ese es el acuerdo. ¿Qué ocurre cuando a ti tu gobierno no te atiende? Que no lo legitimas. Por eso hay muchas zonas del mundo donde los gobiernos son terriblemente inestables. Y oye, qué curioso que siempre son terriblemente inestables donde más necesidades sociales hay, más precariedad social y menos atención al pueblo se da por parte de los gobernantes. Y una deslegitimación. Esto es como, por ejemplo, decir, ¿tú qué te sientes más, español o europeo? Y dicen los españoles en las encuestas, yo no me siento europeo. Yo no veo que Europa haga por mí algo. Para mí me lo hace mi alcalde, mi ayuntamiento, el de la Junta. Ya me voy para España y se me quedan lejos. No sé si me estoy explicando, pero tú legitimas a quien ves que te atiende a ti. Es una legitimación. Y si ya ni siquiera ves que te legitiman eso, pues tú, los políticos, porque la administración, porque son todos unos sinvergüenzas, porque son todos unos ladrones, eso es lo que escuchamos en la calle. ¿Qué es lo que está diciendo la gente? Esta gente a mí no me representa, a mí no me cuidan, yo no los quiero ahí. Es más, ¿cuánto es la abstención del voto? Cada vez hay menos gente que va a votar porque siente que es una deslegitimación. Lo social legitima, refuerza. Si a más cuidas a tu gente, a más miras por tu gente, más legitimado te encuentras como gobierno, ¿vale? Entonces eso lo sabe la intervención del Estado social que interviene, este tipo de Estado social. Nosotros también jugamos con eso. Eso es muy importante. Muy importante también, ¿a quién quiero atender? Y ese modelo es el que nosotros hemos heredado en los estados de bienestar. Familia obrera como objeto de acción social. El concepto es familia, ¿vale? Concepto familia es un concepto que puede ser eclesiástico, puede ser de derecha, puede ser liberal, puede ser social, vais viendo. Pero se identifica mucho, es fácil de transferir, todo el mundo lo entiende, se sabe lo que se está hablando. Pero es esa cobertura, si os dais cuenta, se protege al trabajador, pero se protege a su mujer si el trabajador no puede trabajar la viudedad, los hijos si no pueden, la orfandad. Hay un concepto, luego, que es parecido a ese enfoque, que tiene que ver con la familia obrera, como objeto de acción social, ¿vale? Yo cuido a la familia obrera queda legitimada, el obrero está contento porque está bien en su trabajo, su familia está cubierta. Se va entendiendo el juego. No un juego, es un acuerdo. ¿Se entiende? Si yo te voto a ti para que tú hagas eso por mí. Cosas feas que hacen los políticos. Hay que contentar a los mercados. Esa frase la he escuchado yo, de políticos. Y la pregunta es, perdón usted, ¿a usted lo han votado los mercados o lo hemos votado
los españoles, los andaluces o los sevillanos, donde estemos. Usted tendrá que contentarnos a nosotros. No sé si me explico, porque somos nosotros los que lo ponemos usted ahí. O usted trabaja para esa gente, no, usted trabaja para nosotros, que somos quienes le votamos y lo ponemos aquí, ¿no? Y si todo el mundo entendiera esto así, sobre todo el que está arriba, sería guapísimo. La primera política social, claro, en este término, vemos que objeto social, intervención social, vais viendo. La primera política social fue, evidentemente, la política laboral. Cuestión obrera, cuestión industrial, todo ese planteamiento lo vais a ver a lo largo de todo el tema. Porque servirá de contención, lo hemos explicado, al marxismo emergente. Cuidado, marxismo que ha triunfado y ha hecho revoluciones por otros sitios, por lo tanto, es una amenaza real, es posible. Entonces se frena, ¿cómo? A través de esa política social. ¿Qué es política laboral? A mejor política laboral, más freno de la contención ideológica adversaria, ¿vale? Y que se va a transferir o se va a transformar en concreto en la legislación obrera. Legislación laboral que van a ser los básico, la jornada máxima de horas, por ejemplo, la reducción a 8 horas de jornada laboral, reducción de 7, 8 horas, de 40 horas, perdón, de 7 días pasarlo a 5, de reducción de jornada, días de descanso, semana inglesa, ¿no?, que le llamamos, condiciones de salubridad, higiene, seguridad laboral, hablaríamos de más cosas, el concepto es mucho más amplio, higiene en el trabajo, condiciones de salubridad, higiene en el trabajo, todas esas políticas de recursos humanos o de políticas de prevención de riesgos laborales, como nosotros ahora lo llamamos, ¿no? Todo ese proceso habría que hacerlo. Y pensar que antes la gente que trabaja en sus trabajos estaba en unas condiciones que cualquier actividad laboral les causaba muchísimos accidentes de trabajo, muchísimas enfermedades. Cuidado que todavía, ¿vale? Pero si nos comparamos con otros países donde esto no está legislado, wow, nosotros hemos avanzado muchísimo, ¿vale? Hay otros que están mejor. ¿Qué va a ser lo fundamental? Pues, por ejemplo, un invento que hasta ese momento no existía. El contrato de trabajo. Aquí os lo pongo en amarillo ahí grandote. Cuando se invente el contrato de trabajo, está muy guay, porque ya no queda en palabras, sino que tú y yo firmamos derechos y deberes. ¿Cuántas horas tengo que venir? ¿Cuántos descansos tengo? ¿Tengo vacaciones? No las tengo. ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto es mi hora? ¿Cuánto es? Vais viendo, y se genera un contrato de trabajo. Ahora explicaré quién inventó el contrato de trabajo, pero fue un tío que aportó muchísimo. Bueno, esa política social, esa intervención legislativa del Estado, a partir de aquí va a evolucionar una jarta, sobre todo en el siglo XX. ¿Vale? Recordad que vamos a llegar incluso al estado de bienestar. ¿Qué va a haber? Pues mayor desarrollo de las políticas laborales, todas esas líneas se van a ir mejorando, ¿vale? Y una mejor legislación obrera en términos generales. Además, a todo eso le vamos a incluir todo lo que son los denominados seguros sociales, que estaban por ahí ya pululando, es decir, derechos del trabajo, más derechos adquiridos que son seguros sociales, y los empezamos a combinar. Tú trabajas, tú cotizas, como cotizas, va el seguro a la vez te cubre a ti, a tu mujer, a tu familia, a tus hijos, a tu... ¿Vais viendo? Todo ese enfoque que luego va a ser el sistema de la seguridad social, que se inventará un poquito más adelante. Pero, ¿cuáles son esos seguros sociales? Que ya los tenemos, ¿vale? En diferentes grados de madurez, entendérmelo, pero ya los tenemos pensados. Aquí en esta época histórica, enfermedad, accidentes laborales, muerte, invalidez, jubilación o el propio desempleo, que será de los últimos, pero también se llamarán paro forzoso, ¿vale? O paro no deseado, que lo iremos viendo también en épocas distintas, pero ya convertidas en sistemas de seguridad social, pero como digo, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero desde luego en el siglo XX estaba todo inventado, ¿vale? Seguimos avanzando. Cosa curiosa. Catolicismo social. Vale, ya podéis decir, vamos, Evaristo. Catolicismo social es mezclar el catolicismo con el socialismo. Sí, pero gana el catolicismo. Por eso no se llama socialcatolicismo, se llama catolicismo social. Pero es como una mira, igual que ha hecho el Estado liberal mirando hacia lo social, tenemos ramas de lo católico, del catolicismo, que no son tan conservadoras y que van a mirar hacia lo social. Recordad que dentro de la iglesia hay muchas iglesias. Iglesia católica, ¿eh? Pero muchísimas. Y muchos movimientos dentro de ella. Y muchos grupos de interés dentro de ella. Incluso hay
de tipo marxista, que es decir, ¿sí? ¿Eso cómo va a ser? Pues los teóricos de la liberación, la teología de la liberación, leed si queréis sobre eso una rama muy concreta de la Iglesia Católica que se ampara en las ideas marxistas, ¿vale? Incluso tiene vínculo armado. Alguien puede decir, ¿cómo va a ser eso? Pero si queréis, profundizad vosotros, tenéis esa rama por ahí. ¿Qué tenemos en España? Bueno, en este tiempo tenemos el catolicismo social, que es un conjunto de esfuerzos que han realizado los católicos para percibir el problema obrero, una mirada no hacia los pobres clásicos o tradicionales, sino hacia los obreros y sobre todo hacia los barrios obreros, de iglesias de barrio. ¿Vais viendo por dónde voy? Que están viendo una realidad, vamos a utilizar su lengua, en sus feligreses o en su feligresía, que es distinta. Entonces empiezan a mirar o a entender los problemas también de forma distinta. Perciben el problema dentro de la sociedad industrial y para responder a él, pues se consolidan como un movimiento. No es la pobreza clásica, lo pongo aquí, pero continúa, cuidado, la beneficencia, si hablamos de catolicismo, es decir, tiene sus maneras de hacer las cosas que son suyas, ¿vale? Pero con una mirada hacia los problemas de tipo obrero. Hay una evolución de esos movimientos católicos sociales, en el libro los vais a encontrar, un primer periodo que va desde 1880 hasta 1912, depende de lo que leáis, estas fechas bailan, pero como vamos a utilizar la del libro, nos basamos en ella, ¿vale? Que estarían o van a estar de manera muy importante los círculos obreros del Padre Vicente, fijaros, círculos obreros, esto no suena a sindicato, ¿vale? Cuidado, no son sindicatos, aunque puedan reivindicar mejoras. Son católicos que se ayudan para ayudar a los obreros católicos. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Van por ese arroyo. Se llamarán Círculos Obreros del Padre Vicente, pero tienen ese nombre, ¿eh? Y una segunda etapa, os pone el libro entre 1912 y 1936, que esto se mueve a la vertiente sindical. O sea, va un paso más allá y se convierte en incluso hay una confederación nacional de sindicatos católicos. Que esto es el rizo, del rizo, del rizo. Pero quiero decir, fijaros lo importante que es la cuestión obrera, la cuestión social, que hasta movimientos que nos pudieran parecer antagonistas, pues de antagonistas no tienen nada porque coinciden. Y coinciden en la atención de necesidades de la población, en este caso, propia católica. Y son obreros. Entonces, hay una mirada especial hacia eso. No es la iglesia clásica, no sé si me estoy explicando, sino es, vamos a llamar la iglesia de barrio. No sé si puedo hablar de barrio en esa época, pero quiero que entendáis la diferencia, ¿vale? Y eso es muy importante. Pero es que se consolida con movimientos potentes. Es como la iglesia de a pie. Sí, efectivamente, una iglesia de a pie que está hablando con la base social y entiende los problemas de la base social, ¿vale? Y hay otro tipo de iglesia que estaría en otro nivel, en otro rollo, en otra esfera, alejada de esto que estoy contando yo, ¿vale? Yo no estoy juzgando las iglesias, simplemente quiero que entendáis que dentro de eso que llamamos catolicismo podemos encontrar de todo. Por ejemplo, las hermandades y las cofradías, ¿sería una cosa similar a eso? De las ayudas que hacen en los barrios. En la Edad Media te diría que sí, pero aquí ya no. Aquí ya no. Aquí las hermandades y las cofradías están en el otro rollo, ¿vale? Cuidado con bolsas de caridad. Vamos a ver, porque la iglesia tiene la parte de benéfica de caridad que es muy importante. Cáritas Española es súper importante en España, ¿vale? Cuidado, eso está ahí. Las hermandades se vuelcan más hacia la otra parte, ¿vale? Pero es verdad que algunas hermandades van a ir conservando sus bolsas de caridad y las van a articular como bolsas de acción social. De eso tenemos nosotros publicar una cosita, ¿vale? Y es verdad que eso lo trabajan y lo hacen. No. Esto es más radical, bastante más radical. Vamos, que aquí no vería, por ejemplo, a la gente de arreglar para misa. Aquí lo que va a haber gente con una boina y manchado de cal o lo que sea y son obreros de base. Pero en aquellos años, o sea, tan pronto. Es que estamos hablando, os recuerdo que España en ese tiempo éramos referente social. Entonces aquí se estaban haciendo cosas que otros sitios del mundo van a tomar como ejemplo. ¿Vale? Así, en cambio, una mirada importante. Hay una comisión de reformas sociales, institutos de reformas sociales y están pasando muchas cosas. Es que, era como decimos yo,
No, lo digo en serio. Hay procesos de lo que estás explicando que yo los he vivido, que yo... Sí, sí. Es verdad que tengo 64 años y ya cumplí ya. Sí, sí, sí. Y he vivido con Franco. Claro. Pero quiero decirte que cuando, no sé si serían los años 60 o 70, los movimientos de los curas obreros, Muy bien. fue un escándalo. Eso fue un volver atrás, en verdad ya había pasado históricamente antes. Por eso no me cuadraba una fecha, yo decía, tan pronto. Ten en cuenta que cuando se produce el gobierno, llega el gobierno de Franco, y sobre todo en la primera fase hay dos gobiernos de Franco, en verdad. La primera que se apoya en Falange hay como una limpieza, no voy a llamar limpieza étnica, pero hay una purificación donde todo el que tiene ideas contrarias o se va de España o tiene un grave problema, o está encarcelado o lo van a matar. Entonces, claro, se queda en nada más una línea de pensamiento muy controlada. Estamos hablando de 40 años. ¿Qué ocurre? Que en los años 60, 70, ¿vale? Y ahora vendrían este tipo de curas, ya hay aperturismo. Se va entendiendo, ya tenemos las fronteras abiertas, están aquí las suecas, la minifarda, 600, ¿me entendéis? Estamos hablando de otra época, el turismo, estamos hablando de otra España, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que también aquí en España están llegando las ideas de la teología de la liberación latinoamericana, que es marxista, son curas. No sé si me explico. Entonces los jóvenes curas, muchos de ellos en España son como revolucionarios. ¿Desde dónde parte esa revolución de los barrios obreros? ¿Por qué de los barrios obreros? Catalanes y madrileños. Ya lo explicaré en la historia del trabajo social, porque serán los principales núcleos de pobreza industrial obrera de esa época y donde se desarrollará el trabajo social profesional en España. No en el campo tendrá otra realidad, sino será en la ciudad, serán estos. Y aquí encontramos esos curas de barrio que eran subversivos y además la autoridad eclesiástica los cambiaba, los echaba, se los llevaba a otro sitio, los castigaba. No le hacía mucho más, pero eran mirados como elementos subversivos por parte del propio franquismo, cuidado. Estamos hablando de una rama de la iglesia que incluso era contraria, ¿vale? Eso, pero fijaros, no era nuevo. Ya había ocurrido en España legalmente en esta época. Para que veáis un poco el tema, ¿no? Fijaros, 1880 del padre Vicente. Bueno, os cuento un poco. ¡Ah! No os lo puedo contar. Son las 8. Vamos a ver. Sí. Vale, lo tenemos que dejar aquí. Disculparme, se me va el tiempo. Espero que paséis una muy buena semana, ¿vale? La próxima semana retomamos con donde lo hemos dejado, ¿vale? Cortamos la grabación. Un saludo. Hasta luego. Adiós, adiós.